La casa en la colina siempre había sido un lugar extraño, pero nadie sabía lo que realmente sucedía allí. La gente hablaba de maldiciones y leyendas, pero la verdad era mucho más inquietante. En la cima de la colina vivía un anciano solitario. Un día, un joven llamado Tom decidió subir la colina para explorar la casa. Pero cuando llegó allí, encontró a un anciano hablando solo con una estatua en el jardín. Tom estaba confundido y un poco asustado por la extraña escena que tenía ante sus ojos. El anciano se dio cuenta de que Tom estaba allí y le invitó a hablar con él. ¿Te gusta mi estatua? Es una de mis posesiones más preciadas, dijo el anciano. El anciano parecía agradable, pero había algo en su comportamiento que hacía que Tom se sintiera incómodo. A medida que los días pasaban, Tom notaba que el anciano pasaba cada vez más tiempo hablando con la estatua en el jardín. Parecía obsesionado con ella y se volvía cada vez más distante y extraño. Tom se dio cuenta de que había algo muy mal en la casa, algo que no podía explicar. Decidió investigar un poco más y descubrió que el anciano había estado viviendo en la casa durante años, aislado del resto del mundo. No tenía familia ni amigos, y la única compañía que tenía era la estatua en el jardín. La situación era cada vez más inquietante, y Tom comenzó a temer por su propia seguridad. El anciano pasaba cada vez más tiempo hablando solo con la estatua. Incluso cuando Tom intentaba hablar con él, parecía estar en otro mundo, perdido en sus propios pensamientos. La reclusión del anciano se estaba volviendo más y más preocupante. Un día Tom llegó a la casa y encontró al anciano sentado en la silla del jardín, hablando solo, pero algo había cambiado. El anciano ya no parecía estar hablando con la estatua, sino con alguien más, alguien que no estaba allí. Tom no sabía lo que estaba pasando, pero estaba seguro de que algo muy extraño estaba sucediendo en ese lugar. Los días pasaron y el anciano se volvió cada vez más. Hablaba cada vez más alto y parecía estar luchando contra algo invisible. Tom estaba aterrorizado por lo que estaba viendo. La casa y la estatua parecían estar consumiendo la cordura del anciano. Tom intentó hablar con el anciano, pero este ya no respondía. Se había encerrado en sí mismo y no parecía tener control sobre sus pensamientos y acciones. Tom se sintió desesperado. No sabía qué hacer para ayudar al anciano, pero sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, un día Tom llegó a la casa y encontró al anciano sentado en la silla del jardín, hablando consigo mismo, pero algo era diferente. Ahora era Tom quien estaba hablando consigo mismo. El joven había sido consumido por la obsesión del anciano y se había convertido en él. Ahora estaba atrapado en la misma espiral de locura y estrenamiento que alguna vez consumió al anciano. Tom se quedó allí, hablando consigo mismo y con la estatua, atrapado en una locura. La casa en la colina seguía siendo un lugar oscuro y tenebroso, lleno de secretos y misterios inquietantes. La historia del anciano y el joven se había convertido en una leyenda, una historia de terror que la gente contaría durante generaciones. Y aunque nadie sabía lo que realmente había sucedido en esa casa, todos sentían un escalofrío cada vez que pasaban, recordando el extraño y aterrador destino que asoló a un anciano y a una joven.